Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalvo y es un gusto para mí poder acompañarlos. Aquí están nuestros titulares para hoy. Los problemas carcelarios en Colombia, tema de nunca acabar. La Contraloría investiga. La Contraloría General entre las mejores de Latinoamérica. Atraso cultural en Magdalena, el Teatro Santa Marta aún no se entrega. En Colombia hay 180.000 ciudadanos privados de su libertad, contando detención intramural, domiciliaria y con vigilancia y control electrónico. De ellos, 120.000 se encuentran en las cárceles, donde el hacinamiento es muy alto. Hablamos con expertos que nos dieron sus puntos de vista acerca de esta realidad. Una fecha clara y específica de cuándo comenzó la crisis penitenciaria en Colombia no existe. Lo que sí es más que evidente es el hacinamiento que se vive en las cárceles del país y que según el INPEC es del 49%. Mientras el gobierno promete 15.000 nuevos cupos carcelarios, para la directora de la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo, el problema no son los recursos, sino la corrupción y la falta de voluntad política. Tenemos un sistema penitenciario que requiere intervención del gobierno nacional, que se enfoque en las condiciones de reclusión y la vida digna que merecen los privados de libertad. Más allá de sancionar a las personas que en algún momento cometieron un delito, hay que empezar a verificar los contextos dentro de los cuales cometieron el delito y garantizar que esta persona ingrese a un centro de reclusión y vive en condiciones dignas y que su proceso de resocialización se dé en los establecimientos carcelarios. Para la activista en derechos humanos, el USPEC ha sido un remedio peor que la enfermedad. Desde que fue creada la unidad de servicios penitenciarios, por favor, todo un caos. Caos en el sistema de alimentación, caos en el sistema de salud, la infraestructura que hay en este momento en las cárceles de Colombia. Tú puedes ir a una cárcel, un nuevo Herón que supuestamente fue entregado con cárceles superhabitables. Tú puedes verificar que esas cárceles están a medio hacer porque todavía no están aún completamente terminadas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la unidad de servicios penitenciarios, la USPEP, es una unidad donde realmente hay corrupción. Señala que además de los problemas de insalubridad y alimentación, para los reclusos el acceso a la atención en salud es restringido. Hay cientos de personas en Colombia que hoy padecen enfermedades catastróficas, se están muriendo en centros carcelarios, casos verídicos donde el INPEC impide realmente el acceso a la salud de estos PPL. No, eso sí, si no le gusta. Por su parte, el exministro de Justicia, Yessir Reyes, considera que no hay recursos suficientes para atender la situación carcelaria y plantea alternativas de financiación involucrando capital privado. No hay dinero suficiente que se destine en el presupuesto nacional a la construcción de nuevas cárceles. Entonces no digo que la USPEC no haya sido una entidad lenta en su trámite, pero también es cierto que presupuestos para construir los cupos carcelarios que harían falta y mejorar los que existen ya en algunos centros penitenciarios no hay suficiente. Eso fue lo que ya desde hace casi 8 o 10 años hizo que surgiera la idea de buscar cárceles con financiamiento privado desde el gobierno anterior, o la posibilidad de conseguir empréstitos con algunas entidades internacionales para la construcción de las cárceles. El exministro Reyes señala que mejorar la infraestructura no es suficiente y que es indispensable modificar el régimen legal penitenciario. Hay un mal manejo del tema de la prisión. Entonces, por eso es muy importante no solamente concentrarse en cupos carcelarios. Es también importante intervenir en la política criminal para, de una parte, racionalizar el uso de la detención preventiva y un segundo punto muy importante, hay que trabajar en resocialización de las personas condenadas. En Colombia, aparte de mejorar la infraestructura carcelaria, se requiere de una verdadera política de rehabilitación y resocialización de los reclusos que les permita reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia en el crimen. En las cárceles del país encontramos un deplorable panorama. Hay problemas de
hacinamiento, alimentación, salubridad, entre muchos otros que atentan contra los derechos fundamentales de los reclusos. Desde hace más de 20 años, el gobierno ha desarrollado diferentes planes para ampliar la infraestructura carcelaria en el país. Sin embargo, el alivio al déficit habitacional ha sido momentáneo y no se ha planteado una política criminal y penal enfocada a resolver la situación. Estamos hablando de una población reclusa de más o menos unas 80.000 personas, los cuales pueden estar distribuidos en un 45% mujeres, 55% un poquito más hombres. Esa es la distribución de las cárceles actualmente. Tendríamos dos eventuales medidas: construir más cárceles o pensar en una gran reforma penal para que no todos los delitos incumban precisamente al pago de prisión. Esas son las dos modalidades más importantes. El Buen Pastor, La Picota y La Modelo hacen parte de esas cárceles que están presentando problemas de hacinamiento en el país, que según las autoridades ya se encuentran en un 49%. Es decir, las cárceles en el país tienen una capacidad de 80.203 personas recluidas en estas cárceles. Sin embargo, esta cifra ya asciende a 119.842. La Contraloría General, tanto en la administración del doctor Maya como en la administración del doctor Córdoba, y la Defensoría del Pueblo, en cabeza de su actual defensor, el doctor Carlos Negret, han reportado precisamente condiciones de falta de salubridad y de higiene en las prisiones. Uno de los elementos fundamentales de todo derecho humano es que esas personas que son reclusas o que son sujetas a penas de prisión tengan condiciones dignas de encarcelamiento, y ellas no se cumplen si hay esos problemas de salubridad, como por ejemplo tiene que ver con la falta de atención de enfermedades mínimas, virales, y lo que también tiene que ver con otro tipo de cosas y es ligadas al tema de la higiene personal. Esos elementos son fundamentales porque volvemos a decir, el sistema carcelario es importante siempre y cuando dignifique la condición humana. En su momento, el INPEC informó que entre julio del 2016 y mayo del 2018, la población intramural se había reducido en un 3%, mientras que el extramural en un 19%, haciendo crecer la capacidad carcelaria, factores que llevaron a reducir en este periodo el hacinamiento en 7 puntos, pasando de 54,6% al 47,8%. El problema para la Contraloría es que estos cupos habilitados o acondicionados se dieron en pabellones que ya existían, lo cual no significa que se hayan acondicionado espacios para su resocialización, alimentación, recreación y mejoramiento en la atención médica. Los cupos se habilitaron en una infraestructura que ya existía y es obsoleta en un 88%. Frente a esta problemática que es nacional, la Contraloría General le está haciendo seguimiento al tema carcelario, con visitas periódicas a cárceles del país que ya arrojan resultados. En Colombia el hacinamiento en las cárceles es evidente. Según los expertos, si solo estuvieran privados de la libertad los condenados, en teoría este problema no debería existir en el país. Pero los centros penitenciarios están llenos de sindicados que en su mayoría son la causa del sobrecupo en estos lugares. Para la Contraloría General, el tema de las cárceles es de vital importancia. El Contralor General le solicitó a la delegada del sector Justicia, Seguridad y Defensa que iniciáramos una serie de visitas para ver la situación real dentro de estos centros carcelarios y revisáramos al mismo tiempo aquellos proyectos donde se tiene la proyección de ampliar estos cupos carcelarios. Una de las primeras visitas se realizó en la cárcel de San Andrés, en donde el hacinamiento es superior al 80%. Allí la Contraloría Delegada para la Seguridad, Justicia y Defensa encontró temas que deben ser revisados. La cárcel no tiene unos espacios de resocialización y de esparcimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener canchas, espacios abiertos, lo que tienen que hacer allá es mover todos los carros del INPEC y utilizar el parqueadero, la zona del parqueadero, para poder hacer, no sé, partido de fútbol o cualquier actividad al aire libre. Para eso tienen que tomar unas medidas de seguridad extra toda vez que está por fuera de la zona de seguridad que la cárcel tiene contemplada. Entonces, digamos que eso es una preocupación clara. Y hay un contrato con FONADE para la construcción de baterías sanitarias en la cárcel que llamó la atención de la Contraloría. El contratista no ha cumplido, entonces están utilizando los mismos baños que tenían en un principio. Eso dificulta, ¿por qué? Porque hay un tema de visitas, hay un tema de que allá hay mujeres y hay hombres, entonces todo eso tiene que compartirse. Pues tienen que hacer un proceso de rotación donde todos utilizan los mismos baños,
pero a tiempos distintos. Otra de las cárceles visitadas en los últimos días fue la de Pereira, en donde se adelanta un proyecto para construir una cárcel con un cupo para 1.500 reclusos. Estamos haciendo vigilancia para que esos recursos se destinen de forma efectiva y eficiente, con el fin de ver esos cupos muy prontamente y poder resolver el hacinamiento carcelario que se encuentra allá, el cual ronda por encima del 90%, son 163.000 millones de pesos. Pues no podemos desaprovechar la oportunidad de que de verdad esos recursos se destinen eficientemente y cuanto antes. En el país, algunas de las cárceles que generan mayor preocupación por su alto hacinamiento, según estadísticas del INPEC de mayo de 2019, son Riohacha con un hacinamiento del 372%, con capacidad para 100 cupos y 472 detenidos. Valledupar con un hacinamiento del 276%, con capacidad de 256 cupos y 962 internos. Apartado en Antioquia con un hacinamiento de 242%, con capacidad de 296 cupos y 1.012 reclusos. Esas son cárceles que efectivamente desde la perspectiva de la Contraloría tenemos que vigilarlas y tenemos que buscar la forma de resolver esas circunstancias. La Contraloría General adelanta auditorías financieras al INPEC y el USPEC para determinar el manejo de los recursos. En segundos veamos otros hechos de importancia nacional. Por irregularidades en la ejecución de la fase 3 de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 3.931 millones de pesos en forma solidaria en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Liliana Pardo Gaona, y la entonces directora técnica de construcciones de esta misma entidad. Durante la administración de la prófuga exdirectora se contrataron y pagaron nuevos estudios y diseños a través de los contratos de obra números 136 y 138 de 2007, luego de que los diseños iniciales fueron declarados inviables por presentar riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes a 3 puentes vehiculares. La Contraloría General de la República, a través de su delegado del sector social, Julio César Cárdenas, realizó una visita de inspección al Hospital Alejandro Próspero Reverán, en la ciudad de Santa Marta, con el objetivo de verificar el avance de las obras de infraestructura que se adelantan en dicho centro, con una inversión de 6.500 millones de pesos. Vamos a revisar cómo está prestando el servicio, cuál ha sido la calidad del mismo, y de la misma manera realizar un informe total, cómo está el estado financiero de este hospital y su viabilidad financiera. Esta visita hace parte del control excepcional que adelanta la Contraloría a 2 hospitales públicos departamentales denunciados por malos manejos. Hacemos una pausa en Todo Bajo Control y enseguida estaremos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. La Corte Constitucional apoya la decisión de la Contraloría de evitar que contratistas inhabilitados continúen siendo indemnizados en el país. Este es un llamado para proteger los recursos de todos los colombianos. La Corte Constitucional acogió la solicitud de la Contraloría General de la República de cerrar la puerta al pago de indemnizaciones a los contratistas que sean declarados inhabilitados. Para el ente de control, esta sentencia es importante como una herramienta eficaz en la lucha que se adelanta por parte de las instituciones contra la corrupción. La declaratoria de exequibilidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 tiene 3 mensajes importantes. El primero, establece un marco de seguridad jurídica para todas las partes intervinientes en la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura del país, en la medida en que protege la buena fe. El segundo es que define con claridad la forma en que deben liquidarse los contratos terminados por declaratoria de nulidad absoluta. Y el tercero es que con el anuncio de esta sentencia se supera cualquier controversia jurídica respecto a las disposiciones legales a aplicar en estos casos. Esta decisión de la Corte es sin duda un apoyo para que los corruptos no continúen robando los recursos de los colombianos y es un gran espaldarazo a la labor de los entes de control en el país. Definitivamente, con este fallo se fortalece la misión de la Contraloría para preservar los recursos públicos, ya que cierra la puerta y la posibilidad a generar derechos a quienes han actuado de manera irregular. En la sentencia, la Corte diferencia entre los inversionistas de buena fe y los que actuaron de forma dolosa, generando nulidad de contratos de alianza público-privada, especialmente a grandes obras que se realizan en Colombia.
Intosai, que es el máximo organismo que congrega a todas las Contralorías del mundo, midió el desempeño que ha tenido la Contraloría General de la República, certificándola como una de las mejores de América Latina. Los entes de control en el mundo cuentan con un organismo para evaluar la fiscalización pública y los procesos que realizan en sus países. Intosai es el organismo que de alguna manera es supremo de los entes fiscales superiores. Es aquella autoridad que de alguna manera genera aquellos vectores de comportamiento, de desempeño y es el fijador de las normas internacionales para hacer auditorías. En el 2015 la entidad recibió una calificación de Intosai del 1.5 sobre 4, lo cual dio inicio a la modernización en sus procesos internos que 3 años después y tras un intenso trabajo le permitió a la Contraloría ser la única en Latinoamérica en obtener sello de parte de este organismo internacional. En los escenarios en los cuales fue evaluado estábamos en una calificación base de 1 y obviamente hubo un esfuerzo a partir de un ejercicio de fortalecimiento, de mejora organizacional, de mejora en los conocimientos, en la capacitación, en el recurso humano, que nos permitió hacer un salto cualitativo de 1 hasta 3. El trabajo de modernización se fortaleció con un nuevo modelo de auditorías con estándares internacionales, un gran avance tecnológico y con la implementación del actual programa de fortalecimiento institucional conocido como FOCO. Es la mezcla de muchas variables, pero dentro de eso el ejercicio del programa FOCO, como fortalecimiento de toda la entidad, donde de alguna manera se fijaron elementos importantes como la arquitectura empresarial, como el afinamiento de la estructura organizacional y otros aspectos que de alguna manera son relevantes para el caso, hoy ponen a la Contraloría en un nivel superior para el desempeño de todas sus actividades. De acuerdo con la evaluación del Intosai, la Contraloría ha avanzado significativamente en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre control fiscal, en su relación con la ciudadanía y sus procesos de comunicación interna y externa, todo lo cual la ha llevado a convertirse en un modelo de identidad fiscalizadora en la región. Veamos en qué anda la Contraloría General en todo el territorio nacional. Un informe de la Contraloría revela serios retrasos y sobrecostos en los proyectos de infraestructura educativa en varios municipios del país. De acuerdo con la investigación, el costo se estimó en promedio para construir una aula escolar de 146 millones de pesos. Sin embargo, hay varios casos en los que se evidencia la construcción de aulas hasta por 1.000 millones de pesos, 6 veces más de lo presupuestado inicialmente. Por ejemplo, en la institución educativa Pompilio Martínez de Cajicá, mientras que en el Atlántico se detectaron casos donde el costo promedio por aula supera los 500 millones de pesos. La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías realiza una auditoría a proyectos de adecuación del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga. Los proyectos que se encuentran bajo vigilancia son la ampliación de unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrico por valor de 2.159 millones de pesos, de los cuales 1.486 millones corresponden al Sistema General de Regalías. Esta obra se encuentra suspendida desde el 2016. El segundo proyecto es la construcción de la nueva central de urgencias del hospital, obra por valor de 3.209 millones de pesos. Recursos girados por el Sistema General de Regalías, cuyo desarrollo se encuentra suspendido desde el 2018. Hacemos una nueva pausa en Todo Bajo Control y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Todo Bajo Control. En la capital del Magdalena, el Teatro Santa Marta lleva 7 años en reconstrucción. Aunque las obras continúan, existe una enorme incertidumbre sobre la fecha de entrega de este espacio cultural. La reconstrucción del Teatro Santa Marta inició en 2012 con la ilusión de los amarios de tener un mejor escenario cultural para la ciudad. En marzo de 2018, a raíz de la preocupación de una veeduría ciudadana por el pobre avance de los trabajos, visitamos la obra y la encontramos paralizada. La alcaldía le entregó a FONADE el teatro, que funcionaba, estaba viejo, estaba maluco, pero funcionaba, tenía aire acondicionado y ahí se presentaban eventos culturales frecuentemente. Había una actividad cultural en el centro histórico de la ciudad. Y bueno, no, nos vendieron la idea que lo iban a
a repotenciar, a ampliar su capacidad. Yo estoy aquí vecino, ya eso está desde el 2010, 2012, por ahí. Ya tiene 7 años en construcción eso. ¿Y cómo está el avance? Yo lo veo igual, ahí no se le ve ninguna... Al contrario, está peor porque mira, el agua ya lo está destruyendo, como le cae agua y todo eso. Supuestamente era para terminar en el 2014 y vamos en el 2020 y todavía. Exacto. ¿Usted qué piensa de eso? Pues ahí están trabajando, dicen que ahora sí lo van a terminar, pero la verdad que esa es una falta de respeto. Ellos no entienden por qué la obra lleva tantos años afectando la imagen de una ciudad turística como Santa Marta. Aquí la gente siempre busca el teatro y uno le dice, no, pues eso ahí está encerrado en obra, pero eso nunca lo han terminado ni lo han hecho. Pues. Se roban los recursos, me imagino, se pierde la plata. Lo cierto es que el proyecto, que inicialmente se debía ejecutar con recursos provenientes del Fondo Nacional del Turismo, Fontur, y del Ministerio de Cultura, bajo la gerencia de FONADE, ha tenido muchos problemas de diseño. Por eso estuvo paralizado varios meses y solo hasta este año pudieron reiniciar los trabajos. Finalmente la obra arrancó el 18 de febrero de 2019, con unos diseños ajustados. El proyecto gerenciado por Fontur, ya no por FONADE, que era la entidad que había generado todas las demoras por el proceso improvisado de contrataciones. Pero ahora la gran preocupación es la forma como podría ser entregado el teatro. La idea es que entreguen el 3 de marzo del 2020. El problema ahora es que la información que nos dieron en la última reunión del mes de marzo del 2019 fue que el proyecto se iba a entregar, pero sin sonido, sin luces, sin planta eléctrica. Eso es gravísimo porque eso se termina convirtiendo en un elefante blanco. En una reunión entre las veedurías ciudadanas, los contratistas y la Contraloría, se informó que hacen falta 11.000 millones de pesos para terminar la obra, recursos que deben ser conseguidos, y todavía no está claro si el teatro será entregado con sonido e iluminación. En Todo Bajo Control queremos hacerle un homenaje a esos héroes cotidianos que tiene la Contraloría General, funcionarios comprometidos con el país, con su entidad y ante todo, buenos seres humanos. Mi profesión es administradora de empresa con una especialización en gestión para el desarrollo empresarial. La oportunidad se dio en el 2015. Me sorprendieron que fue acá a la Contraloría General de la República. Una experiencia súper emocionante porque primera vez que trabajaba con el sector público. Buenos días, doctor Johnny. Buenos días, ¿cómo han pasado? Esta reunión precisamente tiene como objetivo estar adelantando las observaciones de la actuación especial. Y he aprendido muchísimo, muchísimo porque no sabía nada al inicio, pero conté con un buen grupo de compañeros de trabajo que me enseñaron muchas cosas. Hace 4 años conozco el trabajo de María Claudia, es una excelente funcionaria, compañera impresionante. Cualquier cosa que necesites siempre está para colaborarte. Solamente yo. Es el doctor John. Lo más gratificante es que uno aprende de cada auditoría, de sus compañeros, en las distintas áreas, tanto en la legal, en la técnica, en la financiera. El aporte es muy fundamental y uno aprende muchísimo. El desempeño de ella es óptimo, es una persona que colabora, comprometida, dispuesta a realizar las actividades que se le encomiendan. Estaba trabajando, fui a Valledupar, la conocí por el medio de la hermana y pues un día fui a visitarla donde colaboraba, me pareció una persona muy inteligente y que tenía muchas capacidades, entonces pues empezamos a hablar y un día me mandó una foto invitándome al festival y pues me encantó, entonces fui, nos conocimos, empezamos a salir y pues ya llevamos 5 años, gracias a Dios, tenemos una hermosa niña. Tengo una niña de 3 años. Durante los 3 primeros años estuvo mi mamá con nosotros ayudándonos a cuidar. Mientras yo laboraba, ella me la cuidaba. En estos días, ahora está en el jardín con apoyo de mi esposo.
yo creo que ella tiene la mayoría de las cosas que uno desea como hombre. Una persona que lo entiende a uno, muy colaboradora, muy servicial, muy especial. Entonces yo pienso que mejor no puede ser, ¿no? Lo fundamental es el compromiso que tenemos los auditores. Lo importante es que cuidemos los recursos públicos, que se inviertan adecuadamente. Para mí la Contraloría es una gran entidad que se encarga de vigilar y controlar los recursos públicos. Llegamos así al final, por hoy, de Todo Bajo Control. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también por sus mensajes que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales. Recuerden que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden hacer sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @cgr_Colombia. Este equipo de trabajo ya está preparando un nuevo capítulo, una nueva emisión con la mejor información de la Contraloría General de la República. Y tengan en cuenta, todo lo tenemos bajo control.